La posibilidad de alcanzar un protocolo de acuerdo con la oposición para sacar adelante la reforma educacional, como ocurrió con la reforma tributaria, fue uno de los temas que marcó la última reunión del Comité Político este lunes en La Moneda. Una idea que fue planteada por la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, abriendo un debate respecto de hasta dónde la Moneda está dispuesta a negociar en este tema, una de las principales reformas que impulsa la presidenta Michelle Bachelet. Sobre este y otros temas conversamos aquí en el estudio esta mañana con el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal, ministro? Bueno, Perdón, un primer comentario. Cuente. Los nuevos estudios de cooperativas son espectaculares. Estoy siendo testigo del nuevo edificio que queda aquí en Santiago, cerca de Quinta Normal. Aquí en Maipú con Catedral. Maipú con Catedral, la verdad es que es un edificio espectacular. Bueno, pues, ministro, lo felicito. Gracias. Muchas gracias. Ministro, usted va a tener una oportunidad tremenda una vez que deje de ser secretario general de Gobierno, sino que quiere ser senador, diputado y todos esos cargos que a los políticos les entusiasman, para que siga en el primer café cooperativa y siga disfrutando de este ambiente. ¿Usted era cafetero? Sí, yo era cafetero, iba ahí a Antonio Belet. Sí, claro. Antonio Conocía la a casa 15 antigua, días, ministro. así que estaba permanentemente Ministro, la visitando los estudios de cooperativa. La vida es corta y dura. La última jornada estaba marcada por bombazos en las barbas de Carabineros acá en la región metropolitana, anuncio de bomba en el metro Plaza Maipú esta mañana, el asalto a un camión de valores con 4.000 o 6.000 millones de pesos según distintas versiones. Entonces, ¿qué ambiente es este que se está viviendo? ¿Cómo tendría que leerlo la opinión pública? Bueno, yo distinguiría entre los distintos hechos a los cuales usted, Sergio, hace referencia. Unos tienen que ver con delitos comunes que obviamente tienen que ser sancionados y se van a desarrollar las investigaciones correspondientes para que no quede en la impunidad. Pero las bombas yo creo que es importante referirse a ellas porque dan cuenta sin duda de atentados que son incomprensibles, injustificables y que ponen en riesgo la vida de transeúntes, de personas que pudieran estar en las proximidades donde se han puesto estos artefactos explosivos. Por eso el gobierno desde el primer momento no solo ha condenado los hechos, sino que ha reforzado las tareas de coordinación entre las instituciones, particularmente entre las policías, así como las tareas de inteligencia, y ha proporcionado todas las herramientas al Ministerio Público para que lleve adelante la investigación y a la brevedad posible se determine quiénes son los autores de estos hechos que condenamos enérgicamente. Pero no hay una falla grave en la inteligencia policial, pensando que fue en las barbas de Carabineros que pusieron las bombas la última noche. Varios comentarios al respecto. Este no es un fenómeno Fue fuera nuevo, de la primera comisaría. Sin duda, esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene produciendo ya desde hace varios años. Y por eso el gobierno, y es parte de su diagnóstico, ha reforzado la labor de inteligencia. Cuando uno refuerza una determinada labor apenas asume el gobierno es precisamente porque eso lleva implícito un diagnóstico que obviamente se tiene que desarrollar de mejor forma el trabajo para que se pueda esclarecer de dónde vienen estos hechos y los responsables sean sancionados. ¿Y todavía no hay dónde apuntar, ministro Elizalde? Mire, yo no puedo adelantar nada al respecto. En primer lugar, la investigación la lleva el Ministerio Público, que es un organismo independiente. No obstante, a solicitud del gobierno se designó un fiscal especial, cuestión que no había ocurrido en todos estos años. Por primera vez hay un fiscal especial con dedicación exclusiva que está liderando la investigación. Y respecto de los indicios que hay de la investigación, no corresponde que yo las diga por la radio, porque los que ponen estos artefactos también escuchan Radio Cooperativa, supongo. Ministro, dentro de las temáticas que el gobierno puso en la agenda, no solamente una vez que asumió la primera magistratura la presidenta Bachelet, sino que durante la campaña del programa de gobierno, fue la reforma educacional y la reforma tributaria. Y en la reforma educacional, Cooperativa de Imaginación Universidad Central han realizado una encuesta donde el 89% de los consultados cree en la necesidad de una reforma educacional. Pero hay un dato que es muy importante también que aparece en la encuesta. Un 45% cree que esta reforma va a afectar negativamente a la clase media. ¿Qué respuesta hay para la clase media que percibe esta situación, la opinión pública, como un problema delicado? Todo lo contrario, esta es una reforma que hace realidad el principio de equidad tributaria. Esto es, los que tienen más van a contribuir más. Y lo importante es que los recursos adicionales que va a recaudar el Estado se van a destinar precisamente a resolver problemas de la clase media y de los sectores vulnerables. Por tanto, los grandes beneficiados de esta reforma precisamente es la clase media y los sectores vulnerables. No olvidemos que esta reforma tiene por objeto financiar el gasto social, particularmente en educación
y también fortalecer la salud pública, que es donde se atiende la gran mayoría de los chilenos y particularmente la clase media. Por tanto, es una buena noticia en general para la clase media e, insisto, también para los sectores vulnerables. Ahora, bueno, cada vez que se desarrollan procesos de reforma, hay quienes pretenden infundir temor respecto a su efecto. Yo siempre hago el paralelo porque me parece que es procedente con la reforma del presidente Elwin, en donde se aumentó la recaudación fiscal en 2 puntos del PIB. Esta reforma, la de la presidenta Bachelet, va a aumentar en 3 puntos. ¿Qué se dijo en aquel entonces? Que esta reforma iba a generar crisis económica, desempleo e inflación. Es decir, que el aumento tributario se iba a traducir en aumento de precios. ¿Qué ocurrió? Todo lo contrario. No solo se inició un ciclo virtuoso en nuestra economía con niveles récord de crecimiento, sino que adicionalmente se controló la inflación. Es durante el gobierno del presidente Elwin que en Chile tiene inflación inferior menor a 2 dígitos, podríamos decir. Una inflación relativamente controlada, no es la que teníamos en los últimos años de la dictadura. Y por tanto, ocurrió precisamente lo contrario de aquellos que se opusieron a la reforma. Si uno, además, toma los discursos de los que se oponían a la reforma, los argumentos son prácticamente los mismos que los que plantean hoy. Ya, pero ministro, parece que está salvado el tema de la reforma tributaria con el protocolo de acuerdo, con las indicaciones que se dieron a conocer sin lugar a dudas el pasado sábado. Pero el problema ahora está con la reforma educacional y con un número importante de personas que, decía la encuesta de Cooperativa, el 45,7% cree que va a afectar negativamente a la clase media, con un número importante de padres, de apoderados, de colegios subvencionados que salen a la calle reclamando por los cambios que se están proponiendo. Pero esa misma encuesta, cuando uno le pregunta en concreto qué es lo que opina respecto de los principios de la reforma, creo que es de 1 a 10 la calificación. Es un 88,9% que está de acuerdo con que es necesaria una reforma educacional. La gran mayoría está de acuerdo con una reforma, y además, cuando le ponen nota, creo que 7 es lo que obtiene el menor apoyo de 1 a 10, que obtiene las iniciativas que está impulsando el gobierno. O sea, aquí yo diría que hay, por una parte, una sensación general respecto de la reforma, pero cuando uno ve los aspectos específicos, la gran mayoría de los chilenos la apoyan. O al revés, parece que cuando estamos en el aspecto general, en la necesidad de reforma, todo el mundo la apoya, pero cuando se va a lo específico, por ejemplo, si esta puede comprometer o complicar a la gente de clase media, que es específico, hay una crítica. Sí, pero no hablemos en abstracto, vamos a lo concreto. Yo no tengo lamentablemente aquí la encuesta como la tienen ustedes, pero por lo que escuché cuando venía en camino a la radio, y además me la mandaron por WhatsApp, el link, cuando uno pregunta respecto de gratuidad, o respecto de fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, estas que son iniciativas específicas de la reforma que está impulsando el gobierno, cuentan con un apoyo significativo y mayoritario de los chilenos. ¿Hay un problema de comunicación entonces de la reforma, ministro? ¿Usted es el responsable de las comunicaciones en el gobierno? Que cada vez que se asume la necesidad de impulsar algo nuevo, los defensores de lo viejo que no funciona, obviamente recurren a esta ofensiva por generar temor que es infundado, porque esta reforma va a nivelar para arriba, va a resolver los problemas de la educación chilena. En primer lugar, es una reforma integral, es decir, no solo se refiere a aspectos específicos, sino que a la totalidad de los problemas que afectan a la educación chilena. Y por eso la presidenta ha anunciado un mapa de la reforma, que es una carta de navegación con múltiples iniciativas que se van a desplegar durante el año. Ya hay 4 proyectos importantes que se están tramitando en el Parlamento, se van a agregar otros 3, que son el que se refiere a la educación superior, Plan Nacional Docente y fortalecimiento de la educación pública y desmunicipalización. Eso viene ahora durante este segundo semestre, que se suman las iniciativas que ya se están tramitando en el Parlamento, la que crea el administrador provisional para evitar que vuelva a ocurrir una situación como la de la Universidad del Mar, la que pone fin a las restricciones que tienen los estudiantes universitarios y los funcionarios para participar en los gobiernos universitarios, siempre en el marco de la autonomía. Cada universidad determinará cómo se organiza internamente. El proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Y el que más me gusta a mí, el que crea la nueva institucionalidad de educación parvularia y fortalece la educación inicial. Ministro, no me ha respondido. ¿Hay un problema de comunicación entonces con la reforma educacional que no es entendida adecuadamente por la gente? Yo creo que tenemos el desafío efectivamente de informar respecto del verdadero alcance que tiene esta reforma. Ahora, cada vez que se impulsa una reforma, se genera cierto grado de incertidumbre, porque obviamente hay cierto temor a lo nuevo,
Pero así como fue en el pasado con reformas tan emblemáticas como la tributaria a la cual yo hice referencia y el auge, no me queda duda que cuando esta reforma se implemente, los chilenos van a valorar su resultado. En el auge ocurrió lo mismo. La situación de la educación, de la salud era muy mala, el auge mejoró cualitativamente esa situación, no obstante, había confusión y la gente incluso no entendía mucho qué es lo que representaba el auge, y los que se oponían al auge hicieron una campaña de desprestigio de esta iniciativa. Incluso hubo quienes señalaron que el auge era puro cuento. Y hoy no hay nadie que critique el auge en Chile, al contrario, todos lo valoran. Yo creo que va a ocurrir exactamente lo mismo con la reforma educacional, porque la educación en Chile es de mala calidad, discrimina y es anticuada. Los estándares de calidad de la educación chilena, no solo de la que es especialmente mala, sino que la que en Chile se considera buena, si uno lo compara con estándares internacionales, sigue siendo igualmente mala. Tenemos las universidades más caras del mundo en relación al ingreso per cápita que existe en Chile y no son las mejores. Si uno toma los rankings de universidades del mundo, no estamos hablando de que Chile esté liderando. Eso, de acuerdo al origen socioeconómico de los niños, se determina el tipo de educación al cual van a acceder. Entonces la pregunta es, ¿tenemos buena educación? No. Y por tanto el gobierno está impulsando una reforma para resolver estos problemas. Y, reitero, es de carácter integral, aborda todos los aspectos de la educación, sobre principios que son claros. Calidad, número uno, el más importante. Gratuidad, la educación como un derecho, no puede ser un bien de consumo. Final, el lucro, es decir, que todos los recursos que se destinen a educación terminen en la sala de clases y no se desvíen a una finalidad distinta. Y fin a la segregación, es decir, una educación que integre, que genere mayor cohesión e inclusión social. Ministro Álvaro Elizalde, ¿hasta qué punto es cierto que el gobierno está implementando una campaña de una serie de videos con el propósito de promover esta reforma educacional? Y al mismo tiempo, si ello es efectivo, ¿de qué manera van a contrarrestar, digamos, las críticas de la oposición en el sentido que el gobierno no puede utilizar recursos del Estado para promover una idea que todavía no ha sido legitimada por el Parlamento? A ver, en primer lugar, yo quiero señalar que la ley sí permite, cuando se explica el efecto que tiene una determinada reforma que está tramitándose en el gobierno y se indica que estos beneficios están sujetos a la aprobación de la respectiva ley, eso sí lo permite la legislación en Chile. De hecho, el gobierno pasado realizó muchos videos, respecto de iniciativas legales que se estaban tramitando en el Parlamento. O sea, va a haber campaña. Lo que nosotros vamos a hacer es informar. El gobierno tiene la obligación de informar respecto de las iniciativas que está llevando adelante. Eso es parte, por lo demás, de la lógica democrática. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho de tomar conocimiento de las iniciativas que se están impulsando, y lo vamos a hacer obviamente todo en el marco de la legislación vigente. Ministro Elizalde, ¿cómo ven las declaraciones del presidente de la SOFOFA, Herman von Mühlenbrock, que pidió al gobierno postergar el debate sobre un nuevo CERNAC y también la reforma laboral, diciendo que no es prudente que se tramite al mismo tiempo que la reforma tributaria, que a juicio de los empresarios, a juicio de la derecha también, es responsable en parte del decrecimiento en Chile o de la detención del Partamos por el tema de fondo. La desaceleración empezó hace mucho tiempo. Antes que Michelle Bachelet siquiera anunciara su regreso a Chile, ya se había iniciado el ciclo de desaceleración. El último trimestre del 2012, si uno lo compara con el primer trimestre del 2013, crece significativamente el crecimiento en nuestro país. Y eso tiene que ver con una serie de materias, entre otras el ciclo internacional de la economía. Y además, esto se vio agravado el año pasado por una subejecución presupuestaria del gobierno del presidente Piñera. Y esta subejecución presupuestaria, que significó que no se realizara todo el gasto público que estaba comprometido en el presupuesto, obviamente incide en la economía. Y el gobierno está adoptando medidas para generar la reactivación a la brevedad posible, y ya los indicios que hay para el próximo año es que las cifras serían mejores que las que tenemos actualmente. Y además estamos concentrados en el empleo, básicamente para mantener los niveles de empleo, porque sin duda que eso es lo que más afecta a los chilenos cuando se producen estos procesos de desaceleración. Dicho lo anterior, nosotros como gobierno vamos a cumplir los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía, porque ninguna de las iniciativas que estamos llevando adelante tiene impacto directo en este proceso de desaceleración. Cuando se discutió la ley de presupuesto el año pasado, en ese tiempo éramos comando de Michelle Bachelet, nosotros dijimos que la proyección de crecimiento que estaba presentando el gobierno del presidente Piñera para la elaboración del, valga la redundancia, del presupuesto, no se ajustaba a la realidad. Y lamentablemente, bueno, los hechos han demostrado que lo que ya planteamos en ese tiempo daba cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en nuestro país.
y nosotros vamos a desarrollar esta reforma siempre en el marco de responsabilidad que ha caracterizado al gobierno para mejorar la vida de todos. Ministro Álvaro Elizalde, con respecto a la reforma tributaria, esta mañana Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, dijo aquí en el diario de Cooperativa que era una reforma muy mala y la participación que el gobierno abrió hacia los sectores de la oposición sin tener necesidad de hacerlo, digamos, en cuanto a la votación que se iba a producir en el Parlamento, él la interpretó como que esta incorporación sirvió para hacer la reforma menos mala. Pero al mismo tiempo los sectores más radicales, digamos, dentro de la coalición de gobierno o que simpatizan con el gobierno o que promovieron la reforma educacional han planteado que aquí el gobierno poco menos que se ha entregado a la derecha, a la oposición, y ha resignado recaudación de impuestos especialmente a los más ricos. El acuerdo tributario suscrito en el Senado mantiene intacto el corazón de la reforma. El ministro Arenas ha desarrollado un muy buen trabajo para sumar a más sectores precisamente para llevar adelante esta reforma que es fundamental para el país. ¿Por qué mantiene intacto el corazón de la reforma? Porque primero permite recaudar los 3 puntos del PIB que forman parte del programa. De hecho, hay $100 millones adicionales que se recaudarían de acuerdo a la proyección final que se hace este acuerdo. Originalmente eran 8.200 millones, ahora van a ser 8.300 millones, una vez que esté en régimen la reforma. Hace realidad el principio de equidad tributaria, es decir, el peso de la reforma, la carga, recae en los que ganan más, elimina el FUT, aumenta el impuesto a las empresas, y también elimina formas de evasión y ilusión que actualmente se aplican en nuestro país. Por tanto, a nosotros nos parece que es un acuerdo que efectivamente mantiene intacto el sentido original de la propuesta presentada por el gobierno. Y además tenemos la certeza que finalmente va a ser aprobado por el Parlamento, porque independientemente de los debates que son propios de un país democrático, lo que vemos cada día es que se van sumando más y más voluntades para impulsar una reforma que es fundamental para financiar el gasto social que nos permite enfrentar necesidades de la vida cotidiana de los chilenos y por tanto dar respuesta a sus problemas. Ahora, el control de la evasión y la ilusión al que hace referencia usted, ¿hasta qué punto va a ser efectivo? Porque resulta que hoy día la infraestructura, por ejemplo, que tiene impuestos internos, no satisfacería las necesidades que demandaría un mayor control, y al mismo tiempo se considera por los sectores empresariales que estas medidas son tremendamente abusivas de la forma como actuaría el Estado como juez y parte. Pero estos temas fueron resueltos a propósito del acuerdo tributario y se establecen mecanismos donde además tiene un rol importante lo que se denomina la justicia tributaria para que estén garantizados los derechos de todos respecto a esta materia, y obviamente se dota al Servicio de Impuesto Interno de mejores herramientas para desarrollar mejor su trabajo, es decir, efectivamente garantizar que se cumple la ley. Ministro, ¿cómo ve usted las discrepancias que han surgido entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista por el tema de los subpactos, esto dentro de la reforma al sistema electoral? ¿Complejiza el llegar finalmente a una aprobación del proyecto? Porque estamos hablando de los partidos que apoyan al gobierno. A ver, en primer lugar yo creo que esta es una semana histórica para la democracia chilena. Se vota en los próximos días una reforma que ha sido postergada durante más de 2 décadas. Mañana y pasado. Y de un sistema electoral que no da para más, el binominal no da para más, que establece distorsiones que son inaceptables en un sistema democrático. Sobra representa a la minoría, consagra el empate, genera esta sensación de que da lo mismo por quién se vota, se sabe de antemano quién va a ganar, excluye también a las minorías, o sea, sobrerepresenta a la primera minoría y excluye a todas las demás minorías, aunque sean relevantes, y por eso el gobierno ha planteado una reforma estableciendo un sistema proporcional e inclusivo para garantizar que la voz de los ciudadanos expresada en las urnas sea la voz del Parlamento, que el Parlamento sea el fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos. Ese es el sentido de la reforma. ¿Y aquí ahora, respecto al tema de los subpactos, el protocolo del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, con Amplitud y con los independientes? No, básicamente mejorar la forma en que se hace política. Efectivamente, Amplitud va a apoyar esta reforma porque es una reforma buena para el país, necesaria para tener democracia de calidad. Y respecto a los subpactos, es un tema específico. Yo no quiero desmerecer la importancia, pero que es secundario respecto del tema de fondo. Y efectivamente, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, a través de reuniones bilaterales, están tratando de llegar a un punto de acuerdo en esta materia, y nosotros obviamente esperamos que así sea, pero no es de la esencia del proyecto de ley. No es tan superficial, ministro, si la idea final
cuando haya elecciones es que puedan apoyarse unos partidos con otros dentro de un pacto mayor o no, y la democracia cristiana tiende a sentirse aislada del resto de la nueva mayoría. Pero reitero lo que he señalado, la ley sí establece la posibilidad de que haya pactos y la discusión respecto a los subpactos, es decir, el pacto dentro del pacto, para que se entienda para quienes nos están escuchando en sus casas o en sus trabajos, y ese tema tendrá que ser resuelto en el marco de las reuniones bilaterales que están desarrollando estos dos partidos de la nueva mayoría. Pero la esencia del proyecto de ley que plantea el gobierno es el reemplazo del sistema electoral, un redistritaje, aumento de los parlamentarios para representar de mejor forma la voz de los ciudadanos, y lo hemos señalado, un presupuesto adicional cero, es decir, tendrán que reasignar y redistribuir los recursos de que disponen actualmente ambas cámaras, y creemos que esta iniciativa sin duda nos permite profundizar la democracia. Y relacionado con lo mismo, ministro, ya tranquilizaron la bancada de parlamentarias que se formó y que está pidiendo que haya ley de cuotas, no solamente después de las primarias, sino para las primarias también. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en Chile aquí se sobreponen distintas instituciones. El proyecto presentado por la presidenta Bachelet establece que un 40% al menos de los candidatos deben ser de un determinado género, hombre o mujer, y el 60% del otro género. De esa manera entonces se garantiza que efectivamente esté representado la diversidad del país, y que no haya una sobrerepresentación de un género sobre otro. Eso respecto de los candidatos. Pero al mismo tiempo tenemos la ley de primaria, y la ley de primaria ustedes saben que es vinculante. Quien gana la primaria gana el derecho de ser candidato. Y por tanto ahí se produce un problema de que efectivamente las primarias las pueden ganar candidatos de un determinado género o sobre representar un determinado género. Y por tanto, la propuesta de las parlamentarias ley de cuotas en primaria. Que los que compiten en las primarias cumplen con la misma cuota del 40%. ¿Y eso avanza? Avanza, efectivamente las parlamentarias están haciendo un esfuerzo por conseguir mayores apoyos dentro de las distintas bancadas, y tendrá que resolverse dentro de la votación que se Pero el gobierno, ¿qué dice, pues, ministro? No, nosotros hemos señalado que es una buena iniciativa, y existen algunos parlamentarios que se oponen, y por tanto esto es parte del proceso del debate legislativo. Pero desde un principio el gobierno ha manifestado su apoyo a todas las iniciativas que efectivamente consagren igualdad de género en nuestro país. Por algo, el proyecto original del gobierno establece esta cuota del 40%, que reitero, para quienes van a competir, son los ciudadanos los que eligen a los parlamentarios, y por tanto la voz de los ciudadanos es la que finalmente manda. Podría dejar igual a un 15 o un 20%. Los partidos tienen la obligación de llevar al menos un 40% de candidatos o candidatas de un determinado género. El ministro es el mínimo, y el máximo es el 60%. Ministro Elizalde, finalmente quiero preguntarle por la situación de condena del exfrentista Enrique Villanueva por su participación en el asesinato de Jaime Guzmán. Ha habido presiones y reacciones frente a esto. Hernán Larraín, senador de la UDI, ha dicho que las penas no son las mismas cuando los culpables provienen de la izquierda. El presidente de la UDI habla de una red de protección. El senador Juan Antonio Coloma dijo esta mañana aquí en el diario de Cooperativa que el gobierno argentino y el cubano protegen a los terroristas. ¿Usted comparte estos juicios? Mire, sobre eso yo quiero ser bien claro. Nosotros siempre hemos condenado el crimen de Jaime Guzmán, siempre. Nunca hemos tenido doble estándar en esta materia. Y el compromiso del gobierno con el respeto a la vida y, por cierto, la condena a toda forma de violencia política ha sido permanente. Y no solo de este gobierno, de los movimientos y partidos políticos que forman parte de la nueva mayoría. Y quien tiene que determinar cómo se aplican las penas y cuáles son las penas que se aplican son los tribunales de justicia. Por tanto, en ese sentido, lo que corresponde es respetar la voz de los tribunales, obviamente pudiendo ejercerse por las distintas partes los recursos que establece la propia legislación, porque respecto de esta condena en particular existe la posibilidad de apelar. Pero reitero, nosotros siempre hemos condenado este crimen, hemos señalado con toda claridad que los responsables de este asesinato tienen que responder ante la justicia y tienen que aplicarse respecto a ello las sanciones correspondientes. Pero el hecho de que se afirme que hay una red de protección y que al mismo tiempo el gobierno argentino protege terroristas, ¿cómo ve usted esa situación? Pero mire, yo soy vocero de gobierno, usted entenderá que tenemos que ser muy responsables respecto de los juicios que emitimos, sobre todo cuando comprometen las relaciones internacionales del país.
pero el gobierno de hecho ha hecho gestiones ante otros gobiernos precisamente para que quienes eventualmente participaron en este crimen que, reitero, condenamos enérgicamente, respondan ante la justicia. Y respecto de eso siempre ha habido un compromiso que se ha traducido en acciones para que se esclarezca este crimen lamentable y que se apliquen las sanciones del caso. A mí me gustaría ver, en todo caso, de parte de la UDI, el mismo compromiso, porque los asesinatos y las muertes son siempre malas, no importa la ideología de quién es la víctima. Queremos agradecerle al ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, por estar con nosotros aquí en el Diario Cooperativa. Queda abierta la invitación para que nos acompañe. Total, quedan 3 años y medio de gobierno nuevamente para una conversación de actualidad, y después cuando termine el gobierno, ya sabe, pues está abierta la posibilidad. Puedo volver al café como simple ciudadano. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias, los felicito porque la verdad es que, reitero, los estudios están muy bonitos, espectaculares, mucho más amplios, aquí tienen mucho más espacio, y bueno, se da cuenta de Radio Cooperativa sigue creciendo. Gracias, ministro Elizalde. Buen día. Que estemos bien. Hasta la vista.